¿Qué tal, amigos de Monitor? Es un gusto estar con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a platicar con Cristian Santiago y con la abogada Alma Rosa Reyes, que nos van a hablar sobre cómo estamos en la situación familiar, qué pasa con los hijos, qué pasa cuando se separan los padres, sobre todo, qué hacer. Cristian, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Jairo, a Monitor Expreso y a todos los que nos están viendo. Pues yo vengo de parte de No Más Hijos Sí. Rehenes, es una asociación nacional y de la cual formo parte como presidente aquí en Michoacán. Y hoy le pedí a la Alma, abogada Alma Gracias. que nos pudiera acompañar para solucionar ciertas dudas, sí. ¿no? Y las hay, ¿no? Sí, que hay Bastantes. muchos papás, no sabemos cuando pasa un proceso de separación, el cómo seguir conviviendo con nuestros hijos, Ujú. el cómo va a quedar esa convivencia, en qué términos va a quedar esa convivencia Ujú. y pues con qué instancias acudir, a dónde ir, cómo ayudar, ¿no? A que esa relación con tu hijo o hija o hijos Puedan, no se pierda, ajá, puedan continuar, pueda aunque estén continuar. separados los padres. Bueno, es un gran problema, ¿no, abogada? Cuéntenos un poquito. Es una abogada que tiene que ver su especialidad en lo civil, Civil. entonces que tiene que ver cuestiones de la misma separación de los padres, el cómo proteger al menor, qué es lo que se busca, sobre todo. Muchas gracias, Jairo, y gracias a Monitor Express. Mira, a tu pregunta, ¿cómo podemos proteger a los menores? Pues realmente existen muchos derechos fundamentales que protegen a los niños, tanto en la Constitución como tratados internacionales, pero lamentablemente, pues como lo menciona Cristian, hay muchos padres obstructores en cuestión de convivencias. En materia familiar, pues tenemos lo que es la demanda y ahí podemos solicitar un derecho de convivencia para los padres que no tienen esa guardia y custodia, pero aquí el problema es la obstrucción de esa convivencia. A ver, obstrucción, me refiero, o sea, se está refiriendo a cuestiones que vemos hasta en las redes sociales, hasta memes, ¿no? Que dicen, Sí, pues, Así es, si no me das la pensión, si no me das el dinero para Iker, ¿no? ajá. Pongámoslo como un nombre, ¿no? Más común en este momento, pongámoslo Iker. No te dejo verlo, ¿no? O no tienes permiso de verlo. Si no hay. A veces, ¿qué pasa cuando no el padre, por ejemplo, no tiene esa oportunidad a pesar de que pueda darle la pensión? ¿Qué es lo que pues procede ahí? procede, un ejemplo es que si en algún asunto que ya hemos llegado a una sentencia, podemos promover un juicio especial para solicitar una modificación de guardia y custodia por esa obstrucción que tanto madres como padres someten a los menores, porque al final de cuentas este es un derecho de los que tienen los que lo tienen son los niños. Ujú. Sí, es un derecho para los niños. No es un derecho tanto como para el padre ni como para la madre, es para los niños. Ok, que ahí no hay que perder, ¿no? El Sí, punto central que son los hijos. Los ujú, O hijos. sea, la ley está protegiendo a los hijos, Así no a es. la madre ni al padre. Claro. Porque muchas veces como que no lo estamos entendiendo, sobre todo en un estado como Michoacán, no sé, sí, sí, eh, claro. que tú tienes más casos por la cuestión que tú representas de no más hijos rehenes. Muchos padres tienen diversas, eh, digamos, asuntos, o diversos asuntos, ¿no? O problemas que tienen que ver que no los dejan ver a sus hijos. ¿Cuáles son los más comunes? Lo más común es de que paga el papá, le dice, o acuerdan, verbal, verbalmente, porque no hay con quién acudir. Por ejemplo, aquí en Morelia, pues sí hay muchas notarías, están los juzgados, pero en todo el estado hay muchas comunidades, muchos municipios que no saben qué hacer y se acuerda verbalmente. Yo te voy a dar
3,000 pesos al mes, ¿no? Pues ahí están, órale. Y a veces eh, hay las asesorías que yo le llamo desasesorías, que no ven por el menor y que dicen, no, pues te está cobrando tanto. Te está pagando tanto, súbele la cuota. Y si no, no se los dejes ver. Ah, ya. Y entonces ya se meten las familias, hay una bronca, no solo por la lana, sino por el encono entre familias. Ujú. Y pues a veces mal asesoran jurídicamente, éticamente, O sea, moralmente. te estás refiriendo que quien está asesorando en un primer momento no es alguien como la abogada. Es Exacto. alguien ajeno Es a alguien de la ajeno que le familia. dijeron que, o sea, le dijeron que así era. Ah, ok. Entonces, por eso yo creo que el asesorarse, la recomendación con un abogado Ujú. que sea especialista en la materia es muy importante. Pues es el desconocimiento, ¿no? Ese es el Así es. desconocimiento Y de... qué se podría hacer, perdón, Sí. Cristian, qué se podría hacer abogada en esos casos? O sea, ¿qué es lo que le recomendarías tú como especialista a una, digamos, a un padre, porque estamos hablando ahorita de padres de familia, ¿no? O también a las Madres mismas también, madres de sí. familia, Que ¿qué le no tengan los recomendarías? recursos. Ajá. Yo les Qué harían? recomendaría que se acercaran a las defensorías públicas. Ujú, Aquí en el estado de Michoacán tenemos una defensoría pública ubicada en la colonia Fraccionamiento Cosmos. Ellos los pueden apoyar. Nosotros en lo particular también podemos asesorarlos. Nosotros en el despacho no cobramos esas asesorías porque hay muchas mujeres que no tienen el acceso a un abogado particular. Y en este caso nosotros no cobramos ese tipo de asesorías. ujú. O sea, es primero asesorarse, qué hacer, ¿Qué hacer? porque si bien hay muchas personas que aún todavía no se divorcian y ya viven separados, ¿no? Así es, Hay otros Ujú. casos por violencia doméstica, que yo creo que es la mayoría. Hay así otros es. casos que, pues bueno, la persona nada más se alejó, ¿no? Se fue y ya no se hizo cargo del menor o de la familia en general, Se Así fue por ¿no? los cigarros. Se fue por los cigarros, ya no regresó. ¿Qué hacer? No, sí, en serio. Sí. O también aquellas personas que pactan, digamos, en lo corto, que dice, oye, yo te voy a seguir pasando tal X cantidad. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esa persona que no tiene a lo mejor un trabajo fijo y le estaba pasando cierta cantidad, ya no puede pasarle cierta cantidad? Eh, ¿Qué sucede ahí? Aún así, cuando ya se acercaron con un abogado, ya acordaron, de acuerdo al juez, ¿no? Que Que lo le, sentenció. ajá, Ujú. lo mínimo a lo mejor, porque no tenía un trabajo fijo, sino que tenía trabajos esporádicos. Le dijo, tú tienes que pagar esto. ¿Qué pasa si ya no cubre esa cuota? Ahí, ¿Qué en pierde? este caso, pues el hecho es que no está haciendo, no es obligado a pagar la pensión, pero la persona, pues no se obliga a él a realizarlo, ¿sí? La mayoría de los perdón, de los casos, muchos hombres llegan a un convenio dentro del juicio y se retiran de sus fuentes laborales para ya no seguir pagando esas pensiones. Y en la práctica nosotros lo vemos mucho. Se esconden, es muy complicado solicitar esa pensión cuando ya no sabes la fuente laboral. Entonces, tenemos que esperar como abogados a que vuelvan a tener ellos una fuente laboral para nosotros volver a requerir esa pensión. Pero a pesar de que las leyes han cambiado y que, por ejemplo, eh, pues hasta con cárcel, ¿no? Se llegan a Sí, algunos casos pero en que... este caso, Ujú. aunque tienen esa pensión alimenticia decretada, ellos no la pagan porque no la quieren pagar, porque no te la voy a pagar y por problemas personales con sus parejas. ¿Y qué pasa en el caso que nos contaba Cristian la vez anterior? Que las madres, precisamente como su nombre lo dice, usan a los hijos como rehenes, ¿no? Y dice, si no me das lo que yo quiero,
O si no, le aumentas la cuota a pesar de que el juez dictaminó algo, porque no me alcanza lo que me dijo el juez, o sea, la cantidad que me dijo el juez no me alcanza para mis gastos que yo Ujú. tengo. Porque si antes, cuando vivías en familia, me dabas, no sé, 8,000 al mes, quizás, ¿no? Pagabas para colegiaturas, etcétera, etcétera, eran como 8,000 o 10,000 al mes. Ahora, como el juez te dictaminó 5,000, no me alcanza porque es casi la mitad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que dices, no, si no me das lo que yo quiero, aunque ya lo dijo el juez, no te dejo ver a los hijos. Pues ahí el juez decreta conforme al sueldo base, Ujú, conforme a las percepciones del demandado. Y no es imposible, pues si no gana más, sacar más dinero. En la práctica, para nosotros muchas mujeres nos dicen, no, pero es que él es cirujano y gana esto y esto. ujú. Yo necesito más. Quiero camioneta del año, quiero esto, colegiaturas, pero el juez también determina que nosotros estamos bien, no tenemos ninguna discapacidad y podemos trabajar. Para nosotros proveer la misma parte que el hombre provee en esa obligación, en esa pensión decretada, nosotros también tenemos que dar la misma cantidad a la pensión. Entonces, no por la cuestión de que el padre no pague lo que la mujer pide, eso no es una causal para que no deje ver a los menores. ¿Y qué pasa en ese caso? O sea, Podemos demandar ese cambio de guardia y custodia, porque si ya ella está obstruyendo esas convivencias, nosotros como abogados podemos demandar, habiendo ya una sentencia, podemos demandar esa modificación de cambio de guardia y custodia. y te lo pregunto así porque creo que es lo más común, ¿no? Sí. Sí, O claro. sea, casi los hijos se quedan casi al resguardo de la madre. Ujú. Muy pocos casos son al revés. O sea, a lo mejor ahí influye otras cosas, ¿no? Sí, violencia, que la madre no sea apta para cuidar a los menores, Exacto. que sea, que los niños estén en riesgo, que haya drogas dentro de dentro de ese núcleo de familiar, Ujú. no estando el padre. O sea, Ujú. eso, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene en comparación de los casos de hombres y mujeres? Es más en los hombres Ujú. que en las mujeres. Comúnmente los niños siempre están al resguardo, guardia y custodia de la madre. Eso es Ujú. lo que tú, Lo por que yo siempre experiencia, es veo, lo que... sí. ¿Qué tanto lo que se ha hecho y se ha legislado en Michoacán ha ayudado al menor? O sea, ¿en qué medida tú has notado en lo que tienes, por ejemplo, siendo abogada, que ha mejorado sobre todo al menor que ha sido el beneficiario? Pues la legislación, las reformas que han habido al Código Familiar han sido muy buenas para proteger a los menores. El problema es que los mismos violentadores son los mismos padres. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que en este caso, en muchas ocasiones, la obstrucción de las madres, asimismo de los padres desobligados que no pagan las pensiones, las madres que no dejan convivir a los hijos con los padres, siendo eh, que pagan sus pensiones en tiempo y forma. Entonces los mismos padres son los que violentan los derechos de sus propios hijos. ¿Ustedes creen que a los hijos se les vea hasta como un negocio en algunos casos? O sea, Sí, ¿sí? Sí, sí, por sí. supuesto. ¿Qué pasa tú cuando detectas, por ejemplo, que la madre llega enojada o molesta con el progenitor y dice, yo quiero quitarle esto, o sea, porque sé cómo él se maneja, yo pues conozco bien dónde guarda hasta abajo del colchón, Ajá. dónde tiene esto, o sea, todos sus movimientos los conoce. Ujú. Pero ya es por una... Tú detectas, por ejemplo, como abogado, Sí, dices, ay, claro. esto es una venganza muy cruel, ¿no? Claro. ¿Qué Mira, hacer ahí? hay un criterio y ética profesional que nosotros tenemos y de hecho hasta yo como madre que soy, y cuando detecto estos casos, nosotros somos muy precavidos porque lo más importante en este caso son los menores. Y en ese sentido nosotros hablamos, en lo personal yo hablo con mis clientes y cuando veo una situación así,
por ética profesional, les pido de favor que se mantengan y que todo lo manejemos conforme a lo legal y lo que debe de ser, correcto. Ujú. Y si no, yo pido dejar los casos. A ver, Yo en lo personal, sí. ¿y hasta qué momento se termina esa relación como padre con un hijo? ¿Hasta qué? Porque muchos dicen, bueno, hasta que tenga 18, ¿hasta qué momento? Otros están hablando de, inclusive veía una propuesta de una diputada que quería que aquí en Michoacán, Sí. que hasta que no terminara la universidad, ¿no? Ujú. Y digo, híjole, ¿qué tal si le toca como AMLO que se avienta 12 años en en la universidad? Bueno, apare- debe de terminar cuando ellos terminan la licenciatura. O sea Así que es. sí es ahí. O sea, Ujú. si se avienta 12 Sí, Es un años, código sí, federal familiar. ahí se la sí vive. es. Híjole. Así es. Y ya también hay muchos padres que son, de verdad, yo en asuntos que son muy obligados y que dicen, no tengo problema en dar esta pensión, lo único que yo quiero es convivir con mi hijo y que sea una convivencia libre. Salir con él, llevarlo al bosque, a comer, Ujú, pero las mamás pues siempre quieren estar presentes en esas convivencias. ujú, No, yo les digo, tranquilas, el papá no se va a llevar al niño. Lo que menos ellos tienen y más cuando ya tienen una pareja nueva, lo que menos pueden es encargarse completamente de un hijo para darle comer, de cenar, las obligaciones que comúnmente tiene una madre con los menores, entonces no hay por qué estar presentes en esas convivencias. Cuando hay cuestiones de violencia, sí es necesario. De hecho, hay hasta medidas cautelares y las convivencias se llevan dentro del Supremo Tribunal de Justicia, en el centro de convivencia. Y nosotros como abogados tratamos de que eso también sea regulado por parte del juez para que los niños no estén en peligro con el padre, que vemos que sí es necesario que sea vigilado. ¿cómo puedes evaluar como abogada la salud de un menor? O sea, ¿cómo pides que se evalúe la salud mental y a lo mejor esta física de un menor? Porque están viendo que hay un conflicto muy fuerte, que hay, por ejemplo, casos que me decías hace un momento de hasta drogas, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedes evaluar en qué momento se puede Por evaluar? medio de psicólogos que el Supremo Tribunal de Justicia aquí en el estado de Michoacán tiene y que son muy buenos psicólogos. También hay psicólogos en la Fiscalía del Estado y tenemos también peritos especialistas en psicología para determinar estas situaciones que tengan los menores. Pero ellos ya son contratados particularmente, los peritos en ¿Se psicología. solicitan Se solicitan. por parte de los padres o, Sí, por parte del padre. o sea, nunca es por la Podemos defensa? solicitarlo por medio del tribunal, el Ujú. cual no hay costo y los peritos particulares sí tienen un costo. Había una duda que se hablaba, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Lo platicábamos con Cristian. ¿En qué momento el menor puede decidir a lo mejor irse con el padre? Es que y es un alineamiento. O sea, lo que a veces nosotros mm, sentimos es cómo cambia el comportamiento de tu hijo o de tu hija hacia ti, como papá, ¿no? O como mamá. Y es donde ahí, precisamente, hay que solicitar vía legal lo que dice aquí la abogada, pues un perito, un peritaje, cuando uno ya siente que, que el hijo está cambiando su actitud hacia ti, Ujú. ya te grita, ya se molesta, está demasiado inquieto, eh, te dice palabras que tú no estabas acostumbrado a escuchar, ¿no? O sea, Pero, pero a lo mejor me refiero a si, por ejemplo, vive con la mamá el menor o ajá. lo tienen en custodia la mamá Ujú. y de repente el menor dice, no, yo no quiero vivir con la mamá. Aunque así fue, yo quiero Ah, estar al con... revés. Ajá, Ok.
Pues eso también, ese tipo de comportamientos ellos te lo dicen los niños. ¿Y Los cómo lo niños son muy... solicita? ¿Se puede solicitar? ¿O a qué Claro. edad es que...? Dentro del juicio, en materia familiar, hay una figura jurídica que se llama la escucha de menores. Y esa la podemos solicitar dentro del juicio para que los niños sean escuchados por parte del juez, con el juez. Está presente un tutor especial, un fiscal que representa los derechos de ese menor, y ellos escuchan lo que, bueno, tienen sus preguntas, hablan con ellos y depende de lo que los menores expresen. Pero no eso determina que pueda irse el menor con la mamá o con el papá. Eso no. Pero sí es muy importante ser escuchados para que ver qué es la situación que él está viviendo en su entorno. Porque el papá puede expresar una cuestión y la mamá otra, pero no sabemos realmente qué está viviendo el menor. Precisamente, si te dice el menor, oye, pues es que no quiero estar con mi mamá por X razón, ¿no? ¿Qué se hace? Pues todo este es un procedimiento dentro del juicio familiar Ajá, ok. y cómo se lleve y lo que exprese el menor y a criterio de lo que el juez Determina. determine. Así es. Oye, pues ya se nos fue de volada un No, poquito el hombre, tiempo. este es un fenómeno Ujú. social, Jairo. Yo creo que tiene ya algo de tiempo. Lo que no se ha hecho es que se visibilice, pero es como los migrantes, todos tenemos un familiar o un cercano que anda allá en el norte, ¿no? Ujú. Y esto es lo mismo, todos conocemos un compañero de trabajo, un familiar, un hermano, o hasta uno mismo que tiene ese tipo de problema, porque es un fenómeno social pues hay que llamarlo como es disfunción, son familias disfuncionales, pero que a fin de cuentas son familias. Creo que es un fenómeno social que debemos de tratarlo como eso, ¿no? Porque después lo que mencionábamos también en la otra intervención es mm, que muchos menores se están empezando a suicidar por lo que decía la abogada. Eh, Llega a un conflicto mental, psicológico, en el que ven a papá pelear con mamá y mamá con Ujú. papá, y ellos siguen siendo el centro del universo. Claro, Dicen, para que ya no se peleen, pues yo me suicido, es o muy, ya no aguanto. Y muchos papás y muchas mamás también por la obstrucción que se tiene, también terminan suicidándose. Entonces, son problemas, son fenómenos sociales que se deben de atender, lo debemos de platicar como sociedad. A lo que invitamos es precisamente a que se acerquen a la asociación. Hay abogadas, hay abogados con suficiente criterio humano, porque a veces un abogado puede definirle la vida a un niño, así de sencillo. aquí vamos a otro tema, ¿no? Hay abogados que han visto en todas estas cuestiones, pues también un ingreso muy rentable, ¿no? O sea, Así pueden es. mal aconsejar quizás a la persona, a la otra, para llevarle un proceso más tardío, que le genere hasta Ingresos. más ingresos, ¿no? Que darle una solución inmediata y darle, que a veces no precisamente tiene que ver el abogado, pues es un proceso muy largo, o sea, Es hasta muy lo que contencioso. sí, en lo que lo El proceso es determina. muy contencioso y de por sí es contencioso el proceso y las partes lo hacen aún más contencioso. Ujú. Nosotros cuando acuden a nosotros al despacho les decimos, traten de llegar a un buen arreglo, lleguemos a convenio, porque si es contencioso y vamos a tardar aquí 5, 6, 7 años, cuando podemos hacerlo en la primera audiencia. Pues ahí está. Hay que poner, yo creo que el granito todos, colaborar Claro, y sobre todo poner en el centro lo que es lo A los importante, niños. que los es los menores. menores. Muchísimas gracias, No, Cristian. hombre, Jairo, a ti, gracias a el tiempo también aquí, Gracias, abogada. Cristian. Muchas gracias, abogada.
Muchas gracias, Jairo, por tu invitación, Sí, Cristian. Y pues yo sí les quería dar un mensaje, hacer un comentario a todos los padres que tomen conciencia que esa criaturita que concebieron con mucho amor, la están criando para un futuro. Y lo importante es crearlos con un futuro que sean hombres y mujeres seguros para que se puedan desarrollar bien ante esta sociedad, que de por sí ya es muy difícil estos tiempos, pues darles los valores, darles la fuerza para que puedan pues seguir adelante y no crear niños inseguros con sufrimientos y dolores. Porque esto, obstruir, pagar, no cumplir las obligaciones y que ellos sean el centro que crean ellos que son el centro del problema, pues los está llevando a un caos en su vida personal. Y si les puedo asegurar que si llevan a su chiquito, para muchos que están en esta situación, a un psicólogo, ellos se los va a determinar. Yo no soy psicóloga, soy abogada, pero en estos casos vemos, yo he llegado a platicar con niños y digo, wow, a veces es triste para nosotros también como abogados escucharlos y verlos en este punto central que ellos creen yo soy el problema de ellos dos. Y ojalá tomen mucha conciencia y de verdad para tener un futuro mejor con esta juventud. pues gracias de nuevo. Gracias, Cristian. Gracias, Jairo. Gracias. Gracias a Gracias. ti.